¿Cómo están? Bien, gloria a Dios. Muy bien. Bueno, le he llamado a este mensaje como en el cielo, también en la tierra. Amén. El discípulo como embajador del reino y también como una persona o un agente de reconciliación. Amén. Vamos a leer dos pasajes. El primero está en Mateo 6:10. Seguramente lo sabemos, está relacionado con la oración que Jesús enseña. Y este único versículo dice así: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Amén? Del Padre Nuestro, ¿verdad? Jesús dijo: ustedes pues orarán de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Amén. Y vamos a leer también Segunda de Corintios 5 del 18 al 20. ¿Me acompañan a leerlo? Dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Vamos a leerlo otra vez, ¿me acompañan? Un poquito más fuerte. Dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo sin tomarles en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, en el nombre de Cristo les rogamos: reconcíliense con Dios. Perdón, es una versión diferente, es Reina Valera contemporánea, se me pasó decirle a los hermanos, pero exactamente lo mismo. Bueno, por muchas generaciones la iglesia ha corrido el peligro de caer en la amnesia o en el olvido de algo, de un asunto teológico fuerte, y es que hemos adoptado, hemos comprado, casi sin darnos cuenta, una mentirilla muy sutil, pero que ha hecho mucho daño. Y esta idea es que el evangelio es un boleto privado de escape para el alma nada más, y que está diseñado para llevarnos al cielo. Y eso es todo, ¿verdad? Es algo que, aunque es cierto, ¿verdad?, que la salvación nos llevará el alma con Dios al final de los tiempos, lo hemos reducido a veces tanto el evangelio que nos quedamos hasta ahí, ¿verdad? Un pase directo al cielo. Y hemos adoptado esto, hemos construido al cristianismo como una barrera, una trinchera nada más, donde pues a veces nos escudamos en actividades, incluso dentro del templo nada más. Y bueno, sabemos que la fe va mucho más allá del templo, ¿verdad? Va mucho más allá de reunirnos los domingos, o va mucho más allá de reunirnos los miércoles o los días de nuestra reunión celular, que eso es muy bueno y tenemos que estar trabajando. De hecho, es parte de la comisión de Dios. Sin embargo, tenemos que tener cuidado de no caer en creer que esto es todo. Amén. No lo es, hay mucho más. Cuando vamos a los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, nos topamos con una realidad
abrumadora, una realidad diferente. Resulta que la palabra reino, esta que acabamos de leer, venga a nosotros tu reino, aparece aproximadamente entre 110 y 126 veces en los 4 textos o en los 4 evangelios, en los 4 libros, ¿sí? Y Jesús la utiliza alrededor de 80 u 85 veces en sus relatos, en sus mensajes, ¿verdad? Entre 80 y 85 veces. Y son muy explícitas. Él dice: el reino de Dios está cerca, o el reino de Dios se ha acercado, ¿sí? O el reino de los cielos, ¿sí? Si recordamos en nuestras lecturas, pues vamos a encontrar que Jesús está hablando repetidamente acerca del reino y pone muchos ejemplos, ¿verdad? El reino se parece a, el reino es como, el reino es esto, el reino es aquello. Y Jesús es muy insistente en el reino de Dios. ¿Por qué? Vamos a meternos un poquito más todavía. Sabemos que Jesús pues no vino a fundar una religión, ¿verdad? Él no vino a fundar una iglesia, no vino a fundar una institución. Más bien Jesús vino a abrir o a inaugurar y a anunciar una nueva realidad. Y esta realidad es el gobierno de Dios, interrumpiendo la historia humana. Jesús viene a desencadenar, viene a trastornar, viene a disruptir la historia y viene a instaurar el gobierno de Dios, pero de una manera completamente diferente a la que se tenía pensada, ¿verdad? En el corazón de la oración modelo, que está en Mateo 6, Jesús nos enseña a clamar esta expresión: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, aquí en la tierra como en el cielo. Y entonces nos damos cuenta de que esta oración no es solamente una oración esperanzadora de que estamos esperando el rapto, ¿verdad? Que Jesús venga a nosotros tu reino, ya Señor, llévanos. No solamente es eso, sino que Jesús está manifestando que el dominio y el gobierno completo de Dios venga, que se manifiesten de manera tangible, que se vea en la vida del hombre aquí y el ahora, que nuestra realidad terrenal se ha cambiado, se ha transformado. Entonces, quiero que revisemos estas 2 palabras en donde el llamado para nosotros como discípulos, porque la mayoría tenemos ya años en el evangelio, yo creo que la mayoría somos creyentes maduros, ¿verdad? Y que seguimos aprendiendo, seguimos avanzando, pero el llamado no se limita solamente a salvar almas para el futuro, ¿sí? El llamado del discípulo, de cada uno de nosotros, es representar el gobierno del reino de Dios hoy, ¿verdad? Actuando como dignos representantes, como leíamos. Dice: por lo tanto ustedes son embajadores, ¿verdad? Son representantes de Cristo en toda la esfera de la creación, que también ha sido afectada por la caída, ¿verdad? Por el pecado. Dios no busca solamente reconciliar a los individuos o a la persona, busca reconciliar de manera integral todo lo creado. Vamos a revisarlo enseguida, pero tengamos esto en mente. La idea de Dios al reconciliar al hombre, o sea, a usted y a mí, con Él mismo a través de Cristo, tiene un fin todavía más precioso, no más precioso, sino más largo. Tiene un alcance todavía mayor, que es reconciliar todas las cosas de la tierra con Dios. ¿Por qué? Porque
todo está infectado, todo está derrumbado por el pecado, y ese es el llamado de Dios. Ahora, la exégesis del reino. ¿Qué significa el reino? Miren, la palabra original que Jesús utiliza para reino está traducido como basileia. Así, en el griego o en el original, la palabra reino es basileia. Y este término, basileus o basileia, significa rey. Eso significa rey, y no se refiere a un espacio geográfico o a un reino, a un territorio de un reino, o a una frontera geográfica o a un territorio físico. Se refiere a una realeza en ejercicio, es decir, a un reino que está ejecutando activamente sus leyes, sus ordenanzas, sus principios, sus valores. Hay una soberanía dinámica, es decir, este reino está movilizado, no es un reino estático. A veces tenemos la idea que el reino de Dios allá en los cielos es una imagen de un reino así bonito, ¿verdad? De arquitectura majestuosa, Dios en un trono y los ángeles adorando, que sí pasa. Pero la palabra basilea significa o trae este significado de que es algo activo, ¿verdad? Se está ejecutando, el reino de Dios se está ejecutando. Aquí en la tierra, los reinos, que podríamos decir los gobiernos, están activos, ¿verdad? Haciendo mal o bien, pero están activos. Hay quien recoja la basura, hay quien calcule los impuestos, hay policía, hay ejército, hay actividad, ¿verdad? Actividad. El reino de Dios en este momento se ejecuta de la misma manera. Entonces, esta palabra basilea es la autoridad, ya les dije, realeza en ejercicio, soberanía dinámica, es la autoridad activa y el derecho de gobernar de un monarca. ¿Sí? Tiene el derecho de gobernar, tiene el derecho sobre todas las cosas. Todos los recursos le pertenecen, todos recursos económicos, recursos naturales, todo le pertenece al monarca, ¿verdad? Y también esta palabra es el lugar o situación donde la voluntad del rey se ejecuta sin resistencia. Todo ese significado tiene esta palabra reino que Jesús menciona. ¿Sí? Basileia es la palabra. Es una amplia palabra, ¿verdad? El significado: realeza, soberanía, autoridad, voluntad sin resistencia. Entonces, cuando Jesús está hablando o está dirigiendo esta oración, enseñando a orar en Mateo 6:10, venga tu reino, está diciendo o estaríamos diciendo nosotros en la oración: Señor, que venga, ¿sí? Tu gobierno, que se manifieste tu autoridad regulatoria, que me meta en cintura, y que tu voluntad perfecta sea obedecida y modelada en la tierra de la misma manera que los ángeles ejecutan tu voluntad en el cielo. Si Jesús, que es la verdad, si Jesús, que es la realidad, es Dios encarnado, es nuestro Salvador, y estamos aquí por Cristo, y si Jesús enseñó esta oración, y que seguramente el cristiano debe ponerla en práctica, se entiende que tanto ustedes como yo, la iglesia en general, vive constantemente pidiéndole a Dios que su gobierno y su soberanía rijan, regulen nuestra vida. ¿Cómo andaremos con eso? ¿Cómo nos estará yendo con el gobierno de Dios en nuestra vida? ¿Dios tendrá soberanía absoluta en nuestra vida? Uno podría pensar, claro, Dios es soberano, Él puede hacer lo que quiera en la vida de nosotros. Es cierto, pero, y Abdi lo predicaba, ¿qué tanta oportunidad le estamos dando
para que eso suceda. Claro, Dios es soberano y nos puede quitar la vida, nos puede dar cosas, puede hacer lo que quiera de nosotros, es cierto. Sin embargo, en nuestra actitud, en nuestra manera de comportarnos, demostramos si la soberanía de Dios, si las regulaciones de su ley, de su palabra, están siendo efectivas en nuestra vida. Si el reino es el gobierno de Dios, entonces el pecado es la rebelión contra ese gobierno. ¿Estamos de acuerdo? El pecado son como los rebeldes, ¿verdad? De un estado. El pecado, ya sabemos que no solamente es una mancha que está en la vida del hombre, sino que en este sentido del reino, el pecado vendría a ser como un golpe de estado al reino, ¿verdad? La desobediencia, el pecado, la iniquidad, la maldad. Entonces, eso sucedió con Adán y con Eva y trajo un caos al mundo. Entonces, el reino de Dios, por eso el reino de Dios el reino de Dios avanza cada vez que el caos retrocede ante el orden divino. Dios tiene un orden, Dios tiene regulaciones, esas siguen vigentes. Por más desastroso que veamos el mundo, que lo está, por más corrompido que lo veamos, que lo está, por más rebelde que veamos la situación en el mundo, que lo está, el reino de Dios a la par sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando. Y entonces la mentira queda expuesta, ¿verdad? Ante la verdad. Vemos naciones ahora viniendo a Cristo, arrepintiéndose, naciones que dominaba la oscuridad, que dominaba el pecado. El reino sigue avanzando, exponiendo la verdad, exponiendo su verdad. Y cada vez que la opresión es quebrantada por la justicia, Dios se manifiesta ahí. Podemos pensar, ¿y dónde está la justicia? ¿En dónde está la verdad? ¿Sabe qué? Lo vamos a ver enseguida, pero usted y yo, que somos los embajadores, estamos llamados a revelar cada vez más el reino de Dios a través de los valores, a través de hacer lo correcto, a través de mostrar la justicia correcta. Entonces, esta fue como la palabra desmenuzada de reino, ¿verdad? Jesús dijo, el reino usa muchas expresiones, pero en este pasaje dice: venga tu reino y hágase tu voluntad. Reino, entonces, ya lo dijimos, realeza en ejercicio, soberanía, autoridad, y es donde un rey o un monarca ejecuta sin resistencia. Ahora, yéndonos a 2 de Corintios, esta exégesis o este significado de la palabra embajada significa o es un representante autorizado en un territorio extranjero, ¿sí? Otra vez lo repito, un embajador es un representante autorizado en territorio extranjero. Ahora, si el reino de Dios es un gobierno, o si el reino es el gobierno de Dios, ¿cuál sería nuestra función en este mundo? El apóstol Pablo nos da esa respuesta en 2 de Corintios 5:20. Así que somos embajadores, somos representantes en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Entonces, el término original, el término griego de esta palabra, está bien rara la pronunciación, lo voy a tratar de decir, es presbeuomen, que deriva de presbis o presbítero o presbítero, una palabra que significa anciano o digno de confianza. De allí se deriva la palabra embajador. Un embajador, cuando Estados Unidos manda un embajador a México, México a Estados Unidos, es una persona digna, ¿verdad?, de confianza, es una persona digna de respeto. Entonces, si trasladamos esto a los tiempos de Jesús, cuando estaba predicando o estaba hablando, en el contexto del Imperio Romano, un embajador pues no era un turista, no era un inmigrante,
y no era alguien intentando adecuarse a la cultura local, ¿verdad? Era un embajador, un representante que venía con autoridad de un reino diferente, con una cultura diferente, con leyes diferentes, ¿sí? Un portavoz oficial de un superior y alguien que no hablaba a título personal, sino con autoridad delegada. Era el encargado de introducir las leyes, la cultura y los intereses de su patria de origen en la provincia que se le había dado. O sea, un embajador no era cualquier persona. Un embajador hoy en día no es cualquier persona. Harán cualquier tontería, ¿verdad? Harán muchas cosas incorrectas quizá, pero el cargo, el título de embajador es muy alto. Y noten que las escrituras nos da a nosotros, los discípulos de Jesús, este título de embajador, de representante, y un representante digno de introducir la cultura, de introducir las leyes con autoridad. Y así el cristiano como nosotros necesita introducir a este reino contaminado, caído, la cultura del reino. Si el imperio romano quería romanizar una provincia, ¿sabe qué? No enviaba a un ejército poderoso, no enviaba sus armas, no enviaba soldados, no enviaba caos ni destrucción. Enviaba a un embajador para comenzar sutilmente a influenciar con cultura, con actividades, con recreaciones, con diferentes formas de introducir la cultura. Ahora, la iglesia, nuestro papel y nuestro estado legal en la tierra es ser un representante autorizado del reino de Dios en un mundo que está operando bajo un sistema caído, el pecado. Hay corrupción, hay robo, hay muerte, hay decadencia, hay pobreza. Estamos en un mundo desordenado. Y a veces la iglesia parece, o los cristianos parece que hablamos en nuestro propio nombre, ¿verdad? Buscamos la comodidad, buscamos los intereses, estamos aislados en cierta manera de necesidades, estamos limitados en ver allá afuera o ir al mundo y enfrentar como un buen embajador la realidad que hay de la necesidad de Cristo. Y necesitamos entender que no hablamos en nuestro propio nombre como embajadores. Los recursos o nuestros recursos no son los de este mundo. Cuando usted camina en los pasillos de su trabajo, por los pasillos de su, no sé, de su casa, de su colonia, quienes estudien, chicos, cuando van en la universidad, en la prepa, cuando caminamos por la colonia, ¿sabe qué? Tenemos una autoridad por parte de Dios para establecer el reino de Dios allí, en un mundo caído. Ahora los muchachos bombardeados, ¿no?, por la cultura. Hermano, tú trabajas en una universidad, una cultura completamente opuesta al reino. Pero ahí está un embajador de Cristo. En el trabajo donde roban, donde transean, donde hacen mal el trabajo a medias, el representante digno de Cristo hace las cosas diferentes. Un error que la iglesia comete, la iglesia contemporánea en general, es tener esta visión extremadamente pequeña de los efectos que el pecado está
haciendo sutilmente desde un teléfono, desde un link, desde una imagen. Sutilmente el pecado va introduciéndose y por consecuencia la iglesia tiene una visibilidad o una visión raquítica de la salvación, ¿verdad? Bien reducida al boleto de pase para el cielo nada más. Pensamos que la caída del Edén, del jardín del Edén, solo dañó el alma del ser humano. Pero la escritura nos enseña aquí en 2 de Corintios que el pecado es un ácido, ¿verdad?, universal, que contamina absolutamente todo lo que toca. La persona, la familia, el diseño del matrimonio, la cultura, las artes, los medios de comunicación. Pongámonos un poquito a reflexionar en qué es lo que vemos, ¿verdad?, en el mundo, y nos daremos cuenta de que la política, el gobierno, los sistemas judiciales, los sistemas de justicia están corrompidos, están dañados. La ciencia, la tecnología, la ciencia queriendo asimilarse a Dios, generando cosas grotescas incluso. La tecnología que cada vez más es más peligrosa, es más dañina. La academia, ¿verdad? La educación. Hoy tenemos una educación decadente que enseña a nuestros niños desde muy pequeños que pueden ser lo que quieran desde chicos. Si es hombre, puede ser mujer. Si es mujer, puede ser hombre. No pasa nada. Puede ser hasta un caballo o un pony si quieres. El pecado está o ha tocado todo, lo sabemos. Incluso la creación misma, la cual nos dice Romanos 8 que clama, ¿verdad?, que la naturaleza gime por la manifestación de los hijos de Dios. La misma tierra, la misma creación clama y gime: ¿dónde están los hijos de Dios? Bien a gusto estamos aquí adentro. Entonces, si la caída afectó todas estas áreas que ya mencioné, ¿por qué todavía la iglesia sigue creyendo que la redención de Cristo solamente se limita aquí a nosotros, a las personas? Colosenses 1:20 dice esto: declara que por medio de la sangre de Cristo reconcilió consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en el cielo. Es decir, ya nos reconcilió Cristo con Dios. Ahora nosotros tenemos que reconciliar al mundo con Dios. Y cuando habla del mundo, no se refiere solamente a las demás personas, sino todas las áreas que hay en el mundo. Ya lo vimos: educación, política, naturaleza, familia, matrimonio. Dios nos ha llamado a restaurar eso, a reconciliar con Dios. Escuchen bien esto: Dios no está interesado únicamente en salvar mi alma. Dios está interesado en redimir estructuras, disciplinas, instituciones. Dios está interesado en eso. Y podemos caer en el error de pensar: bueno, es que la Biblia enseña de que la maldad irá incrementando, que el amor de muchos se va a enfriar. Es algo normal, es cierto, la Biblia enseña eso, pero eso no significa que nosotros nos acostumbremos a ver eso, ¿verdad? O que lo dejemos pasar por alto. Digamos: bueno, pues ya va, que Cristo viene, ya no hay nada que hacer. Pues la Biblia dice que la maldad se iba a incrementar. No solo queda ahí. Nuestro trabajo es seguir reconciliando a las personas y al mundo con Dios. ¿Por qué las esferas de la sociedad están impregnadas de homosexuales? ¿Por qué las instituciones están impregnadas de
de destrucción de la vida, ¿verdad? Se acaba de aprobar una ley y creo que en Querétaro están viendo la posibilidad de abortar todavía los, no sé si 6 o 8 meses, 6 o 7 meses, perdón. Está destruido. ¿Y dónde está el cristiano, verdad? Por eso dice que la tierra clama y gime por la manifestación. En la semana se levantó el gobernador de Puebla, me parece, creo que sí fue Puebla o Querétaro, y dijo: en este gobierno la ley trans para niños no se aprueba y nos oponemos. Y se levantó ese hombre, ¿verdad? Con justicia, con verdad, y se le vinieron encima un montón de movimientos, y ahí mismo en las redes sociales personas criticando y juzgando porque está corrompido. Pero necesitamos ser así, oponentes a la cultura, oponentes al pecado, influenciando con el reino. Entonces Dios está interesado en salvar almas, claro que sí, y trabajamos por ello, pero también está interesado en tocar estructuras, en tocar disciplinas, ¿verdad? En restaurar cosas, en restaurar la música, ¿sí? No sé en su colonia, pero en la mía hay mucho reggaetón en el transporte, en la calle, y escuchamos tanta perversidad, tantas cosas grotescas, porque no hay quien esté restituyendo, alcanzando, quien esté redimiendo estas áreas. El cristiano tiene que hacerlo, tenemos que hacerlo. Es un llamado. El llamado a la reconciliación es integral y significa que el discípulo debe llevar orden. El propósito y el diseño divino se debe llevar a cada rincón fracturado en la sociedad. No nos acostumbremos, no nos limitemos a pensar que esto es todo. Tenemos mucho que hacer allá, en tu trabajo, en tu negocio, en tu escuela, en tu casa. ¿Qué está fracturado? ¿Qué le hace falta restaurarse? Somos llamados embajadores de Dios, y un embajador es un digno representante. Desde cómo me visto, cómo huelo, cómo hago mi trabajo, cómo traigo mi carro, cómo tengo arreglada mi casa, cómo ejecuto mi trabajo en la oficina o donde quiera que esté, mis finanzas, cómo están mis finanzas, son dignas de representar a Dios. Si hoy nos hicieran un balance, ¿verdad? ¿Cómo estarían mis finanzas? En la quiebra, endeudado, sin un peso. Y se entiende, hay situaciones difíciles, hay situaciones económicas fuertes, eso es claro, pero lo tenemos que redimir con la ayuda de Dios. Tenemos que reconciliar eso también, no solamente mi salvación. Termino con esto. Llevar el reino de Dios a la calle se puede hacer a través de diversas cosas: la familia, ¿verdad? Y la sexualidad, restaurando el pacto matrimonial, la fidelidad, levantando una crianza con una identidad frente a la confusión de ideologías, la economía y los negocios en el trabajo, ¿verdad? Erradicando o quitando de nuestro corazón la avaricia, la explotación de los empleados, la corrupción, dando moches, ¿verdad? O robando. Y entonces establecer en ese lugar una ética laboral, una excelencia de trabajo, salarios justos, empresas con propósito social. Hay tanto que hacer, hay tantas formas de manifestar el reino.
En el pasado se enseñaba que la política no era para cristianos y ahora tenemos políticos corruptos y políticos que han llevado a la quiebra a las sociedades y al país. Y nos decían que los cristianos aquí estábamos bien atrás del púlpito y no se dio la oportunidad de proyectar influencia en otras áreas. Y ahora el cine, la música, la política está llena de personas corrompidas. El arte, la música, la literatura, el cine son áreas que han glorificado lo grotesco, ¿verdad? Y lo vacío. Necesitamos gente que cree contenido diferente, contenido santo, contenido edificante, etcétera. La ciencia, la tecnología, la mayordomía ambiental. Miren, a veces nosotros somos bien descuidados, ¿verdad? Con los recursos. El agua, la comida, desperdiciamos. Un digno de representante del reino ejecuta las leyes del reino al pie de la letra. Entonces, termino con esto, ahora sí. ¿Cómo avanzar entonces en el reino y en la sociedad? Miren, nosotros tenemos un sistema de discipulado. Las iglesias tienen un sistema, todas las iglesias en el mundo tienen sus sistemas de trabajo. El discipulado necesita traer transformación, ¿verdad?, al corazón, no solamente como cristiano de iglesia, sino como ciudadano también. Un testimonio irrefutable, que te reconozcan por tus buenas acciones, así como Jesús dijo, ¿verdad? Que te reconozcan por tus buenas acciones, que seas intachable, que hables con la verdad, que no mientas, que el servicio sea sin esperar a cambio cosas, sino demostrando a Cristo, una excelencia profesional de trabajo, que hagas lo que te toca y más y mejor. Una influencia donde muestres a Cristo. Ahí está José, está Daniel, está Besael, ¿verdad? En el libro de Éxodo se enseña cómo era un artesano tan prominente que le pusieron a hacer toda la chamba. Le dieron todo el trabajo porque era alguien que hacía su trabajo con excelencia. Entonces, hermanos, ¿dónde está nuestra embajada? Si somos embajadores del reino, ¿en dónde está nuestra embajada? Está aquí en la tierra, está en tu trabajo, está en tu oficina, está en tu aula, está en tu negocio, está en donde estés. Ahí está tu embajada, porque somos representantes del cielo aquí en la tierra. Amén. Oremos para que el Señor nos ayude y sigamos siendo de influencia en la sociedad. Amén. Póngase de pie. Señor Jesús, te agradecemos este tiempo, tu palabra. A veces ignoramos o demeritamos el trabajo aquí en la tierra, pensando que estamos limitados solamente a un terreno, a una estructura, a un edificio, a procesos que son buenos, pero necesitamos con mayor urgencia revelar tu reino allá afuera, Señor. Somos embajadores. Ayúdanos a seguir siendo embajadores dignos, representantes dignos tuyos allá afuera, Señor. Donde quiera que estemos, ayúdanos a ser dignos representantes de ti. Gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia y tu paciencia para con nosotros, Señor. Te alabamos y bendecimos tu nombre.